Bienvenidos nuevamente a su canal Microsoft Excel a todo nivel. A los que ya son seguidores de este canal recordarán que hace un año, año y medio más o menos, les presenté una lista de reproducción, una serie de videos donde platicamos un poquito sobre esto a lo que le llamamos matrices dinámicas. Yo creo que después, desde las tablas dinámicas hasta las matrices dinámicas, no había un cambio tan exponencial dentro de la forma en cómo nosotros procesamos datos en Excel. ¿Por qué me refiero de tal manera a esto? Porque prácticamente han cambiado el motor en cómo Excel hace el cálculo de los datos. Entonces, en aquel momento yo les explicaba con un ejemplo de cada una de las funciones que nosotros podemos aprovechar y el día de hoy les voy a presentar un caso práctico que ya verán que las matrices dinámicas nos van a poder hacer un cálculo y con un solo cálculo nos van a poder generar una matriz. Entonces, vamos a ver el siguiente archivo. Déjenme compartirles mi pantalla. Y en el siguiente archivo, vamos a acomodar esto por aquí. Vamos a dejarlo de este lado. Aquí. Listo. Entonces, en el siguiente archivo, nosotros vamos a tener los precios en los que se vendieron toda esta serie de productos. En la columna 1 tengo al cliente al que se le vendió dicho producto. En la columna 2 tengo al distribuidor que le vendió a ese cliente la fecha del movimiento de la venta, la descripción y al final la cantidad que se vendió y el precio. Ahora, yo necesito crear una serie de filtros de estos documentos por cliente y por distribuidor. Lo primero que en este caso yo necesitaría hacer es filtrar los clientes únicos que yo tengo en esta tabla, posteriormente filtrar todos los distribuidores y después crear unas listas desplegables con base en esos clientes para nosotros poder crear los filtros adecuadamente. Entonces, vamos a ver primeramente lo que nosotros tenemos como uso de las matrices dinámicas. Anteriormente, para hacer referencia a un dato en Excel, por ejemplo, yo hacía referencia a este y entonces hacía clic y simplemente duplicaba los datos con hacer referencia a esa celda y copiaba hacia abajo para tener los mismos datos alineados como parte de una referencia relativa. Sin embargo, actualmente ya lo que tenemos o lo que podemos hacer es lo siguiente, observa, yo ya no necesito copiar todos los datos y hacer un montón de cálculos, simplemente hago referencia al grupo de datos y en automático se me despliega una matriz completa. ¿Esto por qué sucede? Porque ahora las matrices dinámicas nosotros con un solo cálculo nos permite desplegar toda una tabla de datos, todo un grupo de información, lo cual es extraordinario. Ahora, contemplando el uso de estas matrices dinámicas, Excel pues también determinó unas funciones que nosotros podemos utilizar. Entre ellas es esta que nos va a permitir obtener los valores únicos de cada una de estas columnas. Aquí en clientes, por ejemplo, si yo despliego el filtro, tengo cerca de 8 o 10 clientes y en la parte de distribuidor, pues lo que yo tengo son 4 distribuidores principales. Anteriormente, lo que tal vez ustedes harían, observen, tengo 32,801 registros. Lo que haría tal vez sería copiarlos y para obtener los datos únicos, pues pegaría todos estos datos aquí. Me iría aquí a la ficha de datos y en datos, pues yo haría lo siguiente, que le daría aquí clic en quitar duplicados. Le diría que continúe con la selección actual y decimos quitar duplicados. Le decimos que no tenemos encabezados y le damos a aceptar. Y entonces así yo definiría todos mis conceptos únicos dentro de la tabla. Sin embargo, para cuando yo haga referencia a estos, si en algún momento se crea un nuevo cliente en la parte de la derecha de esta tabla, pues no lo podría considerar porque tendría que ampliarlo aquí y nuevamente repetir el proceso. Entonces voy a dar deshacer, control Z, control Z. Para evitarme esto, voy a recibir ayuda de parte de las matrices dinámicas, lo que me va a permitir hacer esto muy sencillo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para ello vamos a tener una función que se llama únicos y lo que vamos a hacer nada más es seleccionar toda la columna desde el primer concepto hasta el último. Control Shift abajo y listo, ya lo tenemos. Cerramos la función y observa lo que sucede.
En ese momento se despliega una lista. ¿Cómo sé que es una matriz que pertenece a las matrices dinámicas? Porque cuando me coloco en cualquier concepto de esa matriz, se presenta un borde azul, lo cual me indica que es una matriz dinámica. Observen que el cálculo únicamente se encuentra dentro de la primera celda y si yo hago clic aquí, aquí no va a haber nada de cálculos. Sin embargo, ¿eso qué quiere decir? Que si yo escribo aquí, me va a aparecer un error que tal vez para muchos sea nuevo, que se llama error de desbordamiento. Ese error de desbordamiento lo que me indica es que se está escribiendo en una celda que debería tener un valor como parte de la matriz que se desbordó dentro de un concepto de matrices dinámicas. Entonces eliminamos el concepto y hasta que lo eliminamos, pues entonces este dato se va a corregir. La matriz va a volver a aparecer y va a estar disponible. Ahora, necesito también la lista de distribuidor de la columna distribuidor. Entonces, esta lista también la vamos a determinar con únicos. Hacemos referencia a distribuidores, todo, cerramos, pulsamos Enter y listo. Así de sencillo, nosotros vamos a tener nuestras dos matrices dinámicas a partir de la lista de clientes y la lista de distribuidores. Muy bien. Hasta aquí todo está excelente. Ahora, yo necesito crear una lista desplegable para poder seleccionar algún cliente y para poder seleccionar algún distribuidor. Entonces voy a crear dos listas desplegables, una aquí en L1 y una aquí en N1, a partir de estas matrices dinámicas. Aquí viene una parte bastante interesante porque nos va a ayudar a que si se agrega algún cliente o algún distribuidor, estos no los tengamos que estar redimensionando en ningún momento dentro de la validación de datos. Entonces hago clic aquí en esta celda donde quiero la lista, le damos clic aquí en validación de datos y aquí en validación de datos nosotros vamos a seleccionar esto que dice lista. En lista, yo en origen únicamente voy a hacer referencia a la primer celda donde tengo los clientes. Entonces nada más voy a hacer referencia aquí y para indicarle que se llene con el concepto toda la matriz de la función únicos, la matriz que se generó, le voy a dar un hashtag o una tecla gato. Eso me va a indicar que me cargue todos los conceptos que se vayan generando dentro de esa matriz. Entonces le damos a aceptar y observen, en lugar de seleccionar todo el rango para hacer la matriz, nada más con el hashtag y ya tengo la lista de mis clientes. Ya la puedo desplegar sin problema alguno. Lo mismo vamos a hacer de este lado con los distribuidores. Le damos validación de datos. En validación de datos, observe nuevamente, le decimos que queremos una lista. Hago referencia igual y hago referencia de este lado a la primer celda donde en realidad está el cálculo. Pulsamos la tecla gato, le damos a aceptar y con eso es suficiente para que yo tenga mi lista desplegable aquí arriba. Observen, ya tengo los 4 distribuidores y en un momento vamos a ver cómo es que esto va a funcionar mejor que si lo hiciéramos con el método antiguo. Ahora, necesito que para que estas listas de desplegables funcionen, ¿cuál es la idea? Que yo seleccione un cliente y seleccione un distribuidor y entonces los datos, absolutamente todos los datos de esta tabla se filtren con base en el cliente que yo haya elegido aquí y el distribuidor que haya elegido de este lado. Para ello entonces voy a copiar, ya me adelanté para esto, copié los encabezados de esta tabla completa y ya los tengo de este lado, para que aquí cuando filtre los datos, pues estos ya queden disponibles y listos para trabajar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar otra de las funciones de matrices dinámicas, una función que se llama filtrar. Esta función va a tener 3 argumentos. Primeramente nos va a decir cuál es la tabla a donde nosotros vamos a trabajar y después va a venir un argumento que se llama include. En include yo voy a seleccionar la columna de donde quiero filtrar, en donde le voy a hacer un tipo prueba lógica y le voy a decir filtrame los datos de este rango y que sean igual a, por ejemplo, al cliente A. Y entonces en la parte de abajo viene un tercer argumento que se llama if empty. Es decir, si está en blanco, entonces
escribe un concepto para que no te muestre un error. En ese caso, entonces nosotros vamos a colocar un concepto. Vamos a hacerlo desde cero, igual, filtrar. Y en filtrar nosotros el rango que vamos a seleccionar va a ser toda la tabla desde la primera fila hasta la última. Ahí vamos a pulsarle coma. El segundo argumento me va a decir que entonces yo quiero todos los clientes de esta columna que sean igual a, y aquí en igual voy a seleccionar este concepto de la lista. Es decir, todos los clientes que sean igual a lo que yo muestre en esta celda, me lo va a dar. Ahora, como quiero que se cumplan dos condiciones, yo tengo que poner este argumento entre paréntesis. Y con el signo por le voy a decir, pero también quiero que se cumpla con el siguiente argumento. Vamos a decirle que también voy a querer que sea de este rango, que sea igual a la celda que nosotros tengamos en esta celda, en el concepto que tengamos como distribuidor, que hayamos seleccionado como parte de la lista desplegable, coma, y en el argumento, no es cierto, vamos a cerrar el paréntesis, y ahí están ya nuestras dos pruebas lógicas, ahora sí, coma, y en el argumento if empty, yo le voy a decir, en caso de que no encuentre registros, me vas a mostrar el concepto que diga no hay ventas de este cliente con este distribuidor. Y listo, creo que ya está bien. Lo cerramos entre comillas, como cualquier texto dentro de una función, y pulsamos Enter. Ahora sí. Ahorita, como no he seleccionado nada, observen que ya me dice en automático, no hay ventas de este cliente con este distribuidor. En un momento, entonces vamos a hacer ya lo siguiente. Observen, ya utilizamos la función únicos para determinar esto. Ya vimos cómo podemos utilizar esos conceptos únicos con matrices dinámicas dentro de una validación de datos, lo que nos generó esta lista. Entonces, vamos a seleccionar algún concepto. Vamos a ver, por ejemplo, el primero, la palería 3R. Hasta este momento no me evalúa nada porque esta celda está en blanco, el distribuidor. Y en el distribuidor vamos a dejarle centro de distribución Durango. Vamos a ver, le damos Enter y me dice que de Tlapalería 3R, pues no hay nada, no hay ventas que haya realizado el centro de distribución Durango. Vamos a seleccionar centro de distribución Monterrey y me dice que tampoco. Espero que la función la hayamos realizado de manera correcta y si no, vamos a tener que realizar ajustes. Vamos a seleccionar distribuidora Márquez y de distribuidora Márquez tampoco hay ventas de la palería 3R, ya me está preocupando. Ahora, Ferretería del Norte. Y en Ferretería del Norte, afortunadamente, creo que la función está elaborada de manera correcta. Vamos a mover esto del lugar para que se vea aquí bien. Y entonces, observen, ya tengo las ventas relacionadas, filtradas, de los conceptos de las ventas que realizó Ferretería del Norte al cliente 3R. Observen que si yo me voy hacia abajo, dice que tenemos acá una serie de conceptos que son unas cuantas ventas, porque de esta tabla, la palería 3R no es uno de los clientes más grandes. Entonces vamos a ver qué sucede si nosotros seleccionamos otro. Vamos a ver a Hermanos Ruiz. Hermanos Ruiz es nuestro cliente número 1 y el que tiene muchos conceptos. Y si le damos clic aquí en Hermanos Ruiz, observa qué es lo que sucede. Se filtran todos los datos de Hermanos Ruiz y en realidad observen, como se los comentaba, el cálculo únicamente se encuentra en esta celda. Lo demás es un grupo de celdas que no tienen datos como tal, sino con ese cálculo nos despliega toda una matriz de datos y aquí podría darme vuelo con cualquiera de los centros de distribución. Centro de distribución Durango, observen, Hermanos Ruiz, centro de distribución Durango. Vamos a dar, por ejemplo, ahora centro de distribución Monterrey. Igualmente tenemos datos filtrados de manera correcta. Lo mismo va a suceder con distribuidora Márquez y así también con la distribuidora de Ferretería del Norte. Entonces, Hermanos Ruiz, tenemos ahí cualquier combinación, Casa Díaz, por ejemplo, Casa Díaz y Ferretería del Norte, si hay registros, y así podríamos hacer las combinaciones
pertinentes, todo con base en lo que nos pidan o la necesidad que nosotros tengamos. Bien, ahora ese es un filtro que nosotros elaboramos a partir de un filtro de datos, a partir de la función filtrar. Ahora, nosotros también podemos filtrar los datos, como muchas veces nos pasa, por el monto de venta. En este caso, vamos a aplicar la misma función filtrar, pero acá arriba yo le voy a decir que me dé las ventas de determinados montos y entonces filtre esos conceptos que tengan unos montos específicos. Vamos nuevamente entonces a esta celda y le vamos a decir filtrar. ¿De dónde vamos a filtrar? Nuevamente voy a seleccionar prácticamente toda la tabla. Selecciono todos los datos, coma, y ahora nuestra prueba lógica o nuestra condición es que le digamos las ventas de esta celda. No es cierto, estamos en la columna de acá, que se llama precio. Aquí estamos, perdón. Ahora sí, esta columna la vamos a seleccionar toda y le vamos a decir que las ventas que sean mayores o iguales, ahora sí, mayores o iguales a la celda que nosotros colocaremos aquí. Esta de aquí, en donde yo voy a escribir el monto y entonces todas las ventas que sean mayores o iguales al monto que yo escriba aquí, me va a dar el filtro correspondiente. Ahora sí, me dice, en el caso de que estas no se encuentren, entonces le vamos a decir no se encuentra. Nada más le vamos a dejar así. No se encuentra. Listo, ya lo cerramos y le damos Enter. Ahorita me va a dar pues prácticamente todos los conceptos porque pues no he colocado un monto. Sin embargo, yo le quiero decir, aquí dame los conceptos de los montos que sean mayores a 500 pesos. Y entonces ya me filtra todos los conceptos. Observen a ojo de buen cubero que pues aquí ya no hay conceptos que sean menores a 500 pesos. Pero vamos a aportarnos un poquito más estrictos. Vamos a ponerle conceptos mayores a 2,000 pesos, por ejemplo. 2,000, listo. Nuevamente observen rápido. Hay 3,000, 20,000, 5,000, 5,000, 3,000, 4,000. Un montón de conceptos que en ninguno de los casos son menores a 2,000 pesos. Entonces, de esta forma yo voy a poder ir filtrando los datos sin mayor problema y de acuerdo a una condicional que yo voy a poder manipular de manera libre. Vamos a decirle todo aquello que sea igual o mayor a 20,000. Ahí está, 20,000. Observen los montos. A partir de 20,000 y hacia arriba, pues yo voy filtrando los datos. Observen. Aquí hay muchos montos, todos mayores de 20,000, que es la condición que nosotros establecimos. Vamos nuevamente a este 20,000, vamos a ponerle 50,000, vamos a ponernos un poquito más pesados. Y observen, ya nada más restan algunos conceptos menores a 100,000 y lo que es mayor a 100,000. Como el único concepto mayor a 100,000 es este de 102,051, si yo le digo, dame los conceptos mayores a 100,000, entonces observen que ya nada más me quedan filtrados unos cuantos conceptos mayores a 100,000. Si yo me voy a 110,000, creo que ya no hay nada. Y entonces, pues, esta tabla, el filtro me va a decir, no se encuentra. Pues bien, es así como nosotros podemos aprovechar las matrices dinámicas. Estos solo son unos cuantos ejemplos para que nosotros podamos manejar la información. Sin embargo, las matrices dinámicas nosotros las vamos a poder manejar de una forma bastante variada, en donde pues ustedes van a tener que ir actualizando su forma en cómo trabajan en Excel. Esto es un nuevo motor de cálculo de Excel prácticamente, el cual me parece fabuloso. Yo soy mucho vamos a dejar de compartir la pantalla. Yo soy mucho de decirles, no hagan muchos cálculos. Yo no soy fan de las funciones, de las fórmulas. ¿Por qué? Porque suelo trabajar con mucha información y cuando tú trabajas con mucha información, cuando tienes 100,000, 200,000 registros y tienes 2 o 3 columnas con registros, pues a lo mejor de 200,000 por 3 columnas ya tienes 600,000 cálculos, lo que en su momento va a hacer que tu hoja de cálculo de Excel reviente, se haga lenta o te genere problemas porque va a comenzar a tardar
en realizar tanto cálculo en cada movimiento que tú hagas dentro de Excel. Entonces, el hecho de que una herramienta como esta nos permita poder ya no depender de hacer tanto cálculo, sino que un solo cálculo nos despliegue toda una matriz de datos con 1 millón de celdas con información, pues es una cosa extremadamente maravillosa que entonces ahora vamos a poder hacer dentro de Excel. Les recuerdo que las tablas dinámicas, perdón, las referencias, las matrices dinámicas, las tenemos dentro de Microsoft 365 y bueno, pues yo sí les pediría que vale mucho la pena irse adelantando, obtener su versión de 365 o en su caso ahora en la nueva versión que está por salir, que es Office 2021, en donde ya va a incluir las herramientas que tenemos en Microsoft 365. Espero que les haya gustado. Como siempre les pido que dejen acá abajo sus comentarios si ya conocían las matrices dinámicas, si ya han utilizado o qué uso le han dado, si es que ya lo hicieron, a las funciones que venían con las matrices dinámicas. Y bueno, pues si es la primera vez que están en este lugar, suscríbanse a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.